Hola, buenos días. Mi nombre es Giovanni Betancur Martínez y en el día de hoy vengo a presentarle mi trabajo final de grado con la temática sobre los factores sociales de riesgo e ideación suicida en menores infractores. Antes de nada, quisiera agradecer a la universidad por haberme permitido llevar a cabo mi sueño, a mis compañeros que han estado presentes y a nuestro profesor Joel Juarros, que también ha brindado toda su ayuda en este punto final de mi formación. Bien, a manera de introducción, debemos saber que el suicidio juvenil no deja de ser un tema de actualidad vigilado por las autoridades sanitarias y que se ha convertido en un grave problema sociosanitario. En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadísticas ya considera el suicidio como la segunda causa de muerte de la etapa juvenil, sobre todo en la etapa de los 10 a los 24 años. En esta etapa nosotros sabemos que nos encontramos con la adolescencia que no es capaz de ser afectada por el suicidio debido a las características propias implícitas en el desarrollo del individuo y su interacción con el medio. En este periodo, el adolescente debe madurar cognitiva y emocionalmente a la par de ser influenciado por problemas sociales y factores psicosociales que pueden impedir el desarrollo correcto. Todo ello se conforma en una etapa conocida como la crisis de la adolescencia, donde pueden también aparecer conductas desadaptativas, conductas antisociales, ante la falta o la poca capacidad de afrontamiento y resolución de problemas. Por tanto, este trabajo va dirigido o está orientado a todos esos menores y adolescentes que se encuentran atendidos en el sistema de justicia juvenil y de protección del menor, ya que se encuentran en instituciones con alto riesgo de comportamiento suicida. Por tanto, los objetivos de este trabajo han sido conocer los factores psicosociales que afectan la conducta suicida, así como la incidencia y la prevalencia que tiene este fenómeno en nuestra sociedad. Bien, a la hora de marcar nuestro trabajo en la teoría, partimos del concepto de suicidio, de la acción orientada a provocar la propia muerte de manera voluntaria, prevaleciendo la intencionalidad. Esto se valora a través de dos criterios. Uno, el pensamiento de suicidio, que hace referencia a las ideas de cometer el acto y el deseo de quitarse la vida. Y bueno, a otro criterio que es el comportamiento suicida como tal, que define a las personas y las acciones que piensan y preparan la muerte. Vamos a ver, ajustando este trabajo a nuestra muestra de estudio, eh, podemos definir la adolescencia, ¿vale? La adolescencia es la etapa de mayores cambios físicos, biológicos, con grandes fluctuaciones del estado de ánimo y un alto riesgo de conductas desadaptativas, como el consumo de drogas, la conducción temeraria, conductas sexuales de riesgo, la agresividad, la violencia, que a la postre se relacionan con otros factores sociales, como puede ser las discusiones con la familia, el maltrato familiar, ¿vale? Vale. Por otro lado, esto hay que analizarlo desde dos aspectos fundamentales, que sería el contexto y la vulnerabilidad. El contexto se va a referir el adolescente se va a relacionar en un primer contexto donde hay un proceso de socialización que valora la sociedad, convive con cambios sociales, los valores, los medios de comunicación, lo que hace que se observe el suicidio como una posibilidad de solución de problemas. Y hay un segundo contexto que son toda esa cantidad de sucesos estresantes o problemáticos que pueden ser pues, problemas académicos, conflictos familiares, los modelos de conductas negativos, que lo sigue por imitación. Y en cuanto a la vulnerabilidad, la adolescencia se conoce que manifiesta el comportamiento autolesivo como corte en muñeca, en brazos, la sobreingesta de medicamentos, sobredosis de sustancias, como mecanismo de autorregulación emocional, definida estas como la habilidad para identificar respuestas y actuar ante el estrés, la tensión, la ansiedad y los miedos. En cuanto a la metodología de este trabajo de revisión documental, decidimos utilizar la técnica PICO para la formulación de la pregunta del problema,
que queríamos saber qué factores de riesgo sociales conducen a los adolescentes internos en centros de menores a presentar conducta suicida. Esta técnica, si bien es cierto que es más utilizada en el ámbito clínico, nos ha servido para, en primer lugar, delimitar el problema y la descripción de lo que queríamos investigar, que eran los factores sociales y riesgo suicida, la intervención que fuera con la muestra o con muestras de población adolescente internos en centros de reforma. Podríamos comparar factores de riesgo en general con otras muestras de menores que son, digamos que son normalizados, y los resultados fueron lo que esperábamos, que fueran factores sociales de riesgo, la prevalencia y la incidencia. Para ello utilizamos criterios de inclusión, que fueron los textos de idioma castellano, inglés y portugués de acceso libre. El periodo de revisión fuera del año 1990 a 2020 y la edad de las muestras estudiadas fueran de 14 a 19 años. Entre los criterios de exclusión, pues los estudios con población adulta no se utilizaran, los documentos no relacionados con la intervención social y los estudios con bases clínicas o genéticas en general. Partiendo de las directrices prismas, comenzamos la búsqueda documental en las diferentes bases de datos consultadas, como puede ser ScienDirect, PubMed, Google Académico y Ideanet. El total de referencias consultadas fueron 428 documentos, distribuidos de la forma que se puede ver en el diagrama. El 92% fueron desestimadas, analizadas 52 referencias en total, elegidos 10 artículos atendidos por los elementos de calidad establecidos, que fueron los criterios de inclusión y de exclusión. Los países incluidos fueron España, Colombia, México, Portugal y Brasil, por la alta variabilidad de los datos que podríamos conseguir. La distribución de los datos entonces quedaron en un 40% de estudios empíricos, un 50% revisiones bibliográficas ya realizadas y un 10% de un manual teórico de Mi Poder. En cuanto a los resultados más relevantes encontrados y sus porcentajes en los estudios, podemos ver que el 100% coincide que los factores de riesgos se encuentran el maltrato familiar, el consumo de drogas, los abusos sexuales, el alcohol, la violencia entre iguales, los antecedentes de suicidio, la imitación de estas conductas, el bullying, el ciberbullying, los problemas sentimentales. Ahora bien, un 20% de los estudios nos dice que la conducta suicida y la relación con el entorno y el apoyo social percibido se traduce en que el estrés familiar y la falta de apoyo de la familia se puede traducir a su vez en un sentimiento de soledad que puede conducir al menor a tomar la decisión de la conducta suicida. Un 10% discrepa en cuanto a riesgo por sexo, diciéndonos que el sexo femenino es más propenso a la conducta autolesivas. Y esto se traduce en que la mujer destaca como factor de riesgo y se puede explicar por la presencia de sintomatología depresiva, la baja autoestima o desregulación emocional. En cuanto a la ocurrencia de procesos multifactoriales, los sujetos polivíctimas, en este caso, tienen mayor riesgo de actuación. Esto quiere decir que la presencia de varios factores al unísono, ¿vale? La coocurrencia acrecenta el riesgo de conducta suicida. En cuanto a la correlación de la edad y la supervisión parental, aquí tenemos que decir que hemos encontrado como resultado que a mayor edad hay mayor riesgo de conducta suicida. Y en cuanto a la supervisión parental, tenemos que decir que a menor supervisión materna hay un mayor número de conductas problemas del menor y a su vez una mayor imposición del padre también conduce a una mayor cantidad de conductas problemas. En cuanto al internamiento como situación de riesgo, sí es cierto que el internamiento en centros de menores es un hecho que al estar los menores en instituciones de tipo cerrado, abierta o también de protección, se encuentran en mayor riesgo de conducta. Y ahí sí hay una diferenciación entre los menores que se encuentran en régimen cerrado
o en centros de tipo cerrado a los que son de protección en cuanto al sexo, a la edad, al tiempo de internamiento y a la capacidad de afrontamiento. Bien, habiendo llegado al punto final de este trabajo, podemos considerar que se han cumplido los objetivos que nos proponíamos, que era conocer los factores de riesgo sociales que influyen en la determinación de la toma de la conducta suicida de los menores. Tanto de los menores que se encuentran en centros de protección y o en centros atendidos por los centros de justicia juvenil. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que hemos aprendido que la conducta suicida es un fenómeno multifactorial. Los factores sociales de riesgo están presentes en todas las esferas del menor, tanto en la familiar como en la escolar, la social y la personal. Si ponemos un ejemplo, lo vemos en que el consumo de drogas, el maltrato familiar, están antes y después del internamiento. O sea, que se mantienen. Estos convergen, por tanto, puede existir riesgo de maltrato familiar y el consumo de drogas, tanto de la familia como del menor. Que correlacionan con episodios de autolesiones, porque no es siempre la conducta, o sea, el suicidio como tal, como hecho consumado, sino también hay conductas de episodios de autolesiones, como son las marcas en los brazos, golpes en las paredes, en los puños. Necesidad de trabajar desde la base reforzando las actuaciones en el barrio, en la escuela, en la familia, con los colegas. Es necesario hacer estudios de tipo prospectivo para saber por qué el consumo, por qué el maltrato, ¿vale? Las futuras investigaciones deberán abordar este estudio de estos factores desde la causalidad. Por eso hablamos de los estudios prospectivos. Hay que ir al fondo, a la raíz del problema. Y es necesario incluir en los programas de intervención el desarrollo de la inteligencia emocional, porque esta es la única manera en que nuestros adolescentes sepan gestionar esas emociones negativas. Espero les haya gustado mi trabajo y ya podéis valorar y preguntar lo que deseáis.